El Economista Podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. En donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este nuevo capítulo de este podcast Globaliqué del periódico El Economista. Y en esta ocasión, como sucede en los capítulos que tenemos habitualmente en este podcast, en este espacio, me da mucho gusto recibir pues, a una periodista independiente que vive en la Ciudad de México, que está en Caracas y que cubre pues, temas internacionales para diferentes medios internacionales como The Economist, Foreign Policy. Y me refiero a Mie Dahl. Mie, te agradezco mucho por aceptar la invitación. Gracias, Fausto. Bueno, pues la pregunta que todos nos hacemos, Mie, tú que estás allá en Venezuela, ¿podemos creer en que van a haber elecciones plurales, correctas, democráticas este domingo en Venezuela? Pues sí, eso es la gran pregunta. Yo creo que no hay muchas dudas de que las elecciones no van a ser libres y justas como tal. Eso ya lo hemos visto porque la candidata que tiene el mayor apoyo en la población, María Corina Machado, ha sido descalificada. Su sustituto también, y ahora estamos con un tercer candidato de la oposición. Entonces eso ya no es elección justa. Claro. Y además hay muchas barreras en esas elecciones. Hablando de obstáculos electorales, el gobierno actual ha cerrado centros de votación, han cambiado nombres de centros de votación para generar confusión. Han mandado a personas a otros estados para votar, a estados donde nunca han estado. Entonces hay muchas condiciones en esas elecciones que hace que no podemos decir que son libres y justas. La pregunta ahora es si van a ser competitivas, si hay una competencia real entre la oposición y el gobierno y si se va a reconocer el resultado o no. Claro, estamos acostumbrados en México, cuando escuchamos la palabra fraude electoral, nos remonta a la década de los 80, 70, que de alguna manera el día de las elecciones había un fraude, pero ahora los fraudes son antes del día de las elecciones, es decir, fraudes cualitativos como tú mencionas, Mie, el hecho de que te cambien la casilla para ir a votar y te pongan en otro estado es verdaderamente lamentable. Tú que estás allá, ¿cómo has visto el sentir de los venezolanos de a pie? ¿Qué piensan? ¿Tienen esperanza? ¿No tienen esperanza? Veo que Edmundo González, que es el candidato opositor, pues estar alrededor de la oposición fortalecido, pero al mismo tiempo sin espacios mediáticos, sin propaganda, sin publicidad, porque el gobierno le cierra las puertas. ¿Tú cómo ves, Mie? Sí, no, es muy cierto lo que dices. No hay fichas de la oposición como tal, no están visibles en el espacio público. Acá lo único que hay son fichas del presidente actual, Nicolás Maduro, o fichas acusando a la oposición de la crisis económica en el país, mencionando a las sanciones como una razón por la crisis actual. Entonces no están muy visibles en el espacio público, pero sí están visibles en las conversaciones, en las redes sociales, donde han tenido una campaña increíble, de verdad, y se siente mucha esperanza, justamente, yo diría casi una euforia aquí en Venezuela de lo que está pasando. La gente dice, creo que la frase que más he escuchado acá es que eso es la última oportunidad, esa es la última opción, la salida para poder lograr recuperar la democracia. Entonces hay mucha esperanza, pero también hay mucha
tensión y mucho miedo por la persecución política que ha venido intensificándose en las últimas semanas. Claro, vemos dos campañas totalmente distintas, como si fueran dos países distintos. La oposición es alegre. María Corina Machado pues le ha servido a Edmundo González mucho para promoverlo. Es optimista, es relajada, ahora la vemos con un lenguaje más mesurado, pero por otra parte vemos a un dictador como Nicolás Maduro amenazando, hablando de baño de sangre, hablando de guerra, que ellos de alguna manera asegurarían una supuesta paz y la oposición aseguraría la guerra. ¿Cómo responde la gente con la que has platicado? Es decir, ¿tiene miedo de que pueda ocurrir algo la noche del domingo, el lunes o la próxima semana en cuanto a que Maduro no respete los resultados de las urnas y no reconozca? Nunca hemos visto reconocer una derrota, ni la del 2015 prácticamente, que cuando gana la oposición la mayoría, pero tú que estás por allá, ¿qué nos platicas? Sí, no, eso es el miedo y es muy cierto lo que dices, Fausto, que hay un contraste muy fuerte entre las dos campañas, ¿no? Y la campaña de María Corina Machado de verdad ha sorprendido mucho a la población. Ella siempre logró mantener ese discurso de unidad y más que ataca el gobierno a su equipo, más apoyo recibe en la población. Y es interesante verlo porque yo que he viajado a Venezuela varias veces en los últimos años, he visto un cambio en el país, en el sentido de que antes la gente no hablaba tanto de política en espacios públicos, había mucho miedo, mucha represión. Lograron como en el gobierno intimidar a la población para no hablar de estos temas y ahora ha cambiado por completo. Yo visité la semana pasada a Pinto Salinas, que es un barrio que históricamente ha sido muy chavista, pero en los últimos meses, el último año, se ha vuelto más y más pro oposición y fue interesante porque tomando un bus ahí en ese barrio muy humilde, la gente empezaba a conversar en el autobús contando como que el gobierno se había robado todo, que ya no estaban de acuerdo, que las bolsas CLAP, que son esas bolsas de ese programa social en Venezuela de comida, no sirven, que los productos son feos y que en realidad la gente no quiere recibir comida de regalo. La gente quiere tener un trabajo y poder ganar su propia comida. Entonces, es muy obvio ese cambio de discurso de que la gente ya no está de acuerdo y más que el gobierno reprime, que es lo que hemos visto en las últimas semanas y meses, más apoyo recibe la oposición. Entiendo. Desde el punto de vista del apoyo que ha recibido Edmundo González, Mie, tú has visto que, por ejemplo, Enrique Capriles, no Leopoldo López porque está fuera del país, lo mismo Ledesma, está en España, pero hay opositores, además de María Corina Machado, que estén de alguna forma apoyando o que hayan hecho campaña a favor de Edmundo González. Sí, pues básicamente algo muy impresionante de la parte de la oposición ahora es que todos los líderes de la oposición están casi apoyando a Edmundo González. Y es algo que nunca se había logrado antes y quizás una de las explicaciones de por qué la oposición hasta ahora no ha logrado sacar el presidente del poder. Entonces sí, hay una unidad muy visible de líderes de afuera, como Leopoldo López que mencionas, pero también de los líderes que están acá. Todos están con Edmundo, es lo que cantan en las calles, todo el mundo con Edmundo. Entonces hay ese apoyo muy visible, la verdad. Claro, mencionas todo el mundo con Edmundo y tal pareciera que al menos en la región de América Latina, figuras de la izquierda como Lula, Boric de Chile, Petro de Colombia,
con la excepción de López Obrador en México, que no dice nada, pero ellos sí están de alguna manera como tomando distancia de Maduro. Lula, digamos que exteriorizando su miedo por esas palabras que mencionó Maduro hace un par de semanas, lo del baño de sangre. ¿Tú cómo ves qué rol puede jugar la región en estas elecciones del domingo? No, el rol de la región es fundamental en esas elecciones. Ya queda muy claro para todo el mundo que Nicolás Maduro no tiene un interés en dejar el poder sin una lucha de alguna manera. Entonces, él necesita pues presión de la comunidad internacional y también necesita incentivos para negociar pues negociar una salida. Y ahí pues el rol de la región se ha vuelto más y más importante, sobre todo ahora que hay muchas tensiones internas y en los Estados Unidos, que eso ha sido un aliado importante para la oposición. Todavía lo es, pero uno puede contar un poco menos con los Estados Unidos porque toda la atención de los Estados Unidos está en sus propias elecciones. Entonces, ahora es realmente el momento para el resto de Latinoamérica de mostrar un apoyo para la democracia en Venezuela, y va a ser importante que haga esa presión para reconocer el resultado. Es lo que probablemente más puede pesar en ese proceso. Claro, porque cuando estaba Donald Trump, tal pareciera que muchos opositores venezolanos depositaron en él la total confianza, en el sentido de que Trump hubiera podido, no sé si darle un golpe de Estado o hubiera presionado más a Nicolás Maduro, pero después vino la decepción cuando Juan Guaidó sale de este gobierno alterno, cuando Juan Guaidó firmó un contrato, ¿no? Con una empresa de Florida, en donde el objetivo era pues eliminar a Maduro, y de alguna forma un poquito antes llegó si no recuerdo mal, 30 de abril de hace como 4 años, donde hubo un intento de golpe fallido también en contra de Nicolás Maduro. Ahora Estados Unidos, como tú mencionas bien, Mie, están en un proceso electoral muy metidos en él, y quizás no habla mucho, pero está al pendiente, ¿no? Estados Unidos también está al pendiente porque el presidente Biden relajó ciertas sanciones energéticas a Maduro después de que inició la guerra allá en Ucrania, por obvias razones, por el tema del petróleo, pero ahora pues es más América Latina, es más Lula el que está presionando. En las últimas horas hemos visto cómo a Maduro pues no le ha permitido al expresidente argentino Alberto Fernández llegar como observador este domingo allá en Argentina, porque dijo algo muy sensato, ¿no? Es el que gana, gana, y el que pierde, pierde y se va. Es un poco lo que han venido diciendo en América Latina, pero desde México, el gobierno del presidente López Obrador le ha dado por recibir a personajes con dudosa credibilidad democrática en los últimos años. Me refiero a Evo Morales, por ejemplo, pero ahora algunos periodistas han hablado con Alicia Bárcena y les ha explicado que pues han tenido comunicación con Venezuela, como diciendo, tienen las puertas abiertas en caso de que pueda llegar a necesitar un país para salir corriendo de Venezuela. Pero ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que Maduro pudiera en ese escenario aceptar una derrota? Lo veo muy difícil, pero creo que sí es una posibilidad, efectivamente, y creo que ahí es donde juega un rol muy importante la comunidad internacional. Ya hemos visto que esas tácticas de máxima presión no han funcionado. Entonces ahora lo que se está buscando es tener una conversación, tener una negociación. De hecho, estaba hablando con la líder de la oposición, María Corina Machado, ayer, y me dijo, no, sin duda, nosotros estamos dispuestos a negociar una transición. Se dan cuenta que es importante negociar porque
Nicolás Maduro no va a reconocer el resultado y una derrota sin una lucha o sin recibir algo. Él necesita garantías, sus altos mandos necesitan garantías, entonces eso es lo que se está hablando ahora y eso sí abre una posibilidad de un cambio. Claro. Maduro mencionaba, no sé si ayer o antier, algo de que las Fuerzas Armadas están con él, el ejército está con él, como que, como si fueran las Fuerzas Armadas de su propiedad. Y esto también suena a amenaza, ¿no te parece, Mie? Ujú. No, completamente, y es algo que tiene a la gente muy nerviosa acá, ese cambio de discurso que, pues, un discurso que siempre ha sido agresivo, pero se ha vuelto aún más agresivo en las últimas semanas. Pero también hay dudas de si Nicolás Maduro realmente tiene ese control de las Fuerzas Armadas, porque Mm. se ve en las calles que las Fuerzas Armadas ya no están apoyando al gobierno de la misma manera que antes. Ya hay guardias que dejan pasar a la caravana de María Corina Mm. cuando llega a nuevas ciudades. Ya hay como personas, eso me lo contó María Corina Machado también esta semana, que ya hay militares que vienen a decirle ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser parte del cambio? ¿Qué va a pasar con nosotros en una transición? Y su respuesta fue, no tienen que hacer nada, tienen que respetar el resultado y con eso, pues ya no van a tener que hacer nada más, van a estar con nosotros. Para ella es muy importante también mostrar que ella puede trabajar con las Fuerzas Armadas a pesar de una historia de mucha represión de su propia gente. Entonces, realmente ella está tratando de mostrar, igual que Nicolás Maduro, que puede tener ese apoyo. Entiendo. Eso sí es una nota interesante. Bueno, lo que has mencionado de que se han acercado con Machado pues para mostrar su apoyo prácticamente y dejarla pasar, porque eso sí es una novedad. No hace muchos Ujú, años prácticamente lo tenía cooptado Maduro ujú, al ejército y a la policía. Y tú hace unos momentos ujú, mencionabas, Mie, que hay algunos barrios tradicionalmente chavistas en donde han ido paulatinamente cambiando opiniones. En el caso de ujú, preferencias, en el caso de las personas que no tienen recursos económicos y que reciben los beneficios sociales o están dentro de un padrón electoral, perdón, un padrón de clientelar, si se permite la expresión, ujú, de ujú. recibir estos apoyos. ¿Has podido platicar con ellos? ¿Siguen de alguna manera pues agradeciendo, si se lo pongo entre comillas, porque pues no es dinero de Maduro, es dinero del Estado Ujú, venezolano? ¿Siguen convencidos de ujú, que es necesario votar por Maduro para que continúen los programas ujú, sociales? ¿O tienen la idea de que con ujú, con Edmundo González y María Corina Machado podrían también ujú, recibir estos programas? ujú. Sí, es una gran pregunta. Ojo, primero que el ejército era cooptado, todavía lo está, ¿no? Como que en espacios públicos el ejército por ahora está con Maduro. Entonces la gran pregunta es si lo va a defender si pierde el voto del domingo. Eso es la gran pregunta, pero todavía tiene ese apoyo y lo que pasa también es que estas elecciones son de la presidencia, pero el chavismo tiene poder que va mucho más allá de la presidencia. Tiene no solo el control ahora de las Fuerzas Armadas, también tiene de las cortes, de los medios, de la asamblea. Entonces es como, sí, no solo las Fuerzas Armadas todavía están cooptadas, muchas instituciones importantes lo es. Y ahora, la pregunta de esas chavistas pues, o personas que apoyaban al chavismo y que ya no lo hacen, pues sí hubo un cambio porque hay mucha necesidad en Venezuela, más que la mitad de los hogares en Venezuela viven bajo pobreza, entonces hay necesidades todavía, pero lo que esa gente ha visto es que el chavismo
regalos, esas bolsas CLAP, no les han dado y les han mantenido más bien en la pobreza. El salario mínimo es bajísimo en Venezuela. En cuanto a los gastos, Sí. los costos de vida en Venezuela son muy, muy altos, entonces no le da la vida y entonces ya no hay ese sentimiento de antes, de los tiempos de Chávez, de agradecimiento. Más Claro. bien hay un sentimiento de que están atrapados en una situación muy difícil y lo que quieren ahora no son regalos, lo que dicen. Yo viajé con la caravana de Corina Machado a Maracaibo hace unos días y fue impresionante porque personas que antes eran chavistas vienen, hablan a María Corina y le dicen: lo que queremos nosotros es un trabajo, nosotros no queremos los regalos, no queremos los Claro. programas sociales, queremos un trabajo, queremos una economía más estable. Entonces eso de verdad ha sido un cambio muy interesante. Qué interesante, Mie. Y desde el punto de vista periodístico, ¿has tenido algunas limitaciones, presiones allá? ¿Tú cómo ves a la prensa internacional? Hay muchos corresponsales, enviados. Platícanos un Ujú. poco desde el lado de tu vertiente, del periodismo. Ujú. Sí, no, muy difícil la situación para la prensa internacional, pero aún más para la prensa venezolana, que en las últimas semanas hemos visto varios medios locales que han sido bloqueados por el gobierno. Hay fuentes confiables como Infobae, otros medios de acá que simplemente pues los venezolanos ya no pueden accederlos si no es que instalan un VPN, que buscan maneras de acceder a esa información. Entonces, los colegas locales realmente son los que más sufren de esa represión y tiene pues consecuencias muy graves para el trabajo que estamos haciendo porque pues no solo genera mucho miedo, también lo hace difícil difundir nuestra información, lo hace a veces difícil acceder a todas las fuentes porque uno nunca sabe con quién está hablando y si puede haber como una represión, una persecución en su contra. Algo muy común que hemos visto es que en las giras, en las protestas, en las calles acá, después de los eventos, llega las Fuerzas Armadas y empiezan a detener a la gente. Entonces, Uf, cosas tan sencillas como irse rápido de los eventos después que terminan es muy importante. Y hablando aquí de la prensa internacional, pero es una represión que obviamente también afecta mucho a líderes en la sociedad civil, afecta más que todo a la campaña de María Corina Machado y Edmundo González, que se han visto muy afectados. Yo he hablado con varios de ellos que me han contado, por ejemplo, un miembro de su equipo, Oliver López Cano, me contó que esa campaña no ha sido nada convencional. Me lo mostró cuando estábamos en la caravana porque tuvimos que llevar nuestra propia gasolina para surtir, sí, echarle a los carros, porque pues primero no hay gasolina en Venezuela muchas veces y segundo porque en este caso el gobierno empieza a cerrar estaciones de gasolina para que la caravana no puede avanzar. Entonces siempre tienen que estar así creativos, atentos y ellos han visto sus compañeros pues detenidos o hundidos. 6 personas del equipo está trabajando desde la embajada de Argentina aquí en Caracas. Yo estoy comunicando casi todos los días con el equipo que está ahí en la embajada, pues escondida, ¿no? sí. Entonces sí afecta al periodismo, a la sociedad civil, a la campaña y todo lo que hay alrededor. Creo que algo muy impactante que hemos visto también es que la represión se ha intensificado
en el sentido de que personas que prestan servicios ahora a la campaña se han visto detenidos. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Maracaibo hace unos días, el mismo día detuvieron a 6 personas por planear prestar sus camionetas, sus sistemas de sonido a Edmundo González y María Corina Machado. Y entonces como le detienen, nosotros estábamos en la gira sin sistema de sonido, con un camioneta improvisado, y pues básicamente no pudimos parar en restaurantes en el camino, porque lo que hemos visto es que después de llegar los candidatos, pues el candidato de la oposición o María Corina Machado, simplemente cierran los restaurantes, eh, dan multas o hacen o toman los equipos de esas personas que están prestando los servicios. Entonces se ha vuelto de verdad muy difícil hacer campaña en ese contexto para ellos. Sí, es increíble lo que están haciendo. Tratan de invisibilizar, ¿no?, a la oposición. Y por eso Edmundo González Mie no aparece en la prensa, no aparece en la radio, no aparece en la televisión. Pues en la televisión oficial de acá, no. En la prensa que está más accesible, no. Pero en las redes, sí. En las Está por redes. todos los lados, y la gente está aplaudiendo, se está moviendo por Caracas, por todo el país. Entonces sí está visible, pero no a través de esos medios tradicionales. Eso es muy interesante, cómo las redes sociales pueden ayudar, ¿no?, pues Ujú. en desaparecer de las sombras, como es en el caso de Edmundo Ujú. González. Mie, pues no sé si quieras agregar Sí. algo más. Creo que es muy interesante platicar contigo, tú que estás allá en Venezuela. Hay muchos deseos desde el exterior, obviamente de los venezolanos, Ujú. pero también de muchos latinoamericanos que desean ya no más dictadura, ya no más, pues Ujú. este tipo de política que lo que está generando es que 1 de cada 3 venezolanos hayan dejado ya el país, y que si el domingo se roban las elecciones en Maduro, pues se estima que saldría otro millón más. Y como tú Ujú. mencionabas, ¿no?, es ya la última oportunidad para muchos venezolanos, la última esperanza. Veríamos ya un país derrotado, veríamos a un país pues cada vez más similar o pareciéndose a lo que es Nicaragua, a lo que es Cuba, que son largas, largas Ujú. dictaduras, largos periodos de no libertad, y eso pues es una angustia. Ujú. No sé si quisieras agregar algo más, Sí. Mía, que a ti te haya impresionado un poco, tú que estás allá en Caracas. Ujú, ujú. Sí, no, creo que justo últimamente eso de las implicaciones del resultado de las elecciones me parece muy importante, porque eso también nos cuenta que es importante no solo para Venezuela y los venezolanos, es importante para la región y el mundo, porque la consecuencia de una caída de la democracia, una caída total, porque ya se ha caído, pero de que Venezuela se vuelve un nuevo Nicaragua, un nuevo Cuba, las consecuencias son muy graves. Va a significar, pues sí, alrededor de 30% de la población está hablando de migrar si Maduro se queda en el poder. Va a tener implicaciones para la seguridad de la región. Significa también que todavía no se va a poder aprovechar de las fuentes energéticas del país, que podían ser muy importantes en la situación actual con sanciones contra Rusia. Entonces, la comunidad internacional también va a sufrir no encontrar una solución a este problema, y pues los que obviamente más van a sufrir son los venezolanos. Y yo creo que lo más preocupante de eso es que, aunque los venezolanos ahora ven una gran oportunidad, hablan de esa última oportunidad, última opción, última salida, eso también significa que si no se va a dar esta vez, hay una preocupación de que simplemente ya no va a haber oposición, porque la gente va a quedar muy desanimada, la oposición, la población. Entonces, de verdad, yo creo que vamos a vivir un momento muy importante este domingo y los días que siguen. Sí, yo que recuerde,
no sé, quizás me equivoco, pero pocas horas antes de las elecciones veo mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza, como tú también lo mencionaste, de que Maduro acepte una derrota. Y bueno, sería muy lamentable porque quienes también están recibiendo muchos venezolanos son sus vecinos, como es Panamá, Colombia, Chile, España, muy lejos, Miami, por supuesto, en Florida. Y bueno, poco a poco estamos viendo cómo desaparece un país que fue en algún momento próspero. Mencionabas hace unos momentos, Mie, que no hay gasolina. Es increíble porque hace 20 años era el país más rico, precisamente porque tenía mucho petróleo, y vemos cómo la política pues no democrática se encarga precisamente de desaparecer estos activos. No, completamente justo. Hemos visto el PIB caer unos 75% en 7 años. Hemos visto cerca de 8 millones de venezolanos salir del país. Entonces, creo que las consecuencias ya están, y si se agrava la crisis, pues se agrava desde un punto muy difícil ya. Me parecía muy triste ver a Maduro con sus lentes oscuros, mandando mensajes a millennials, ¿no? Vestido como payasito, tratando de ser muy popular, corriendo. Y la verdad no es su papel. Mientras el país está cayendo a pedazos, pues él está haciendo esas graciosadas que la verdad dejan mucho que desear. Pues Mie, yo te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación aquí del Economista en este podcast de Globaliqué. Muchas gracias. Mucha suerte en tu cobertura. Te vamos a seguir, por supuesto, y ojalá que haya buenas noticias el domingo por la noche o la próxima semana. Ojalá. Muchas gracias, Fausto. Un abrazo hasta Venezuela. Mie Dahl es ella una periodista independiente que pues ha publicado en The Economist, Foreign Policy y otros medios de comunicación muy importantes. Gracias, Mie. Hasta pronto. Yo me despido también. Les agradezco que hayan estado en este capítulo. Vamos a estar al pendiente y seguramente la próxima semana estaremos presentes en este podcast Globaliqué. Soy Fausto Pretelín y les invito a que acudan y escuchen toda una barra de podcast que tiene el periódico El Economista, todos ellos muy interesantes. Hasta la próxima. El Economista Podcast.